muy bien. En esta ocasión, con nuestra secuencia de días para entrenar, estaremos hablando acerca de autoridades, supervisores en nuestras vidas que tienes que obedecer. Muy bien, antes de comenzar con la lección, quisiera que pusieran atención a los siguientes videos. Ahora, no sé cuántos de ustedes han estado en la oportunidad de ir a un gimnasio y entrenar levantando pesas. Pero como vemos en este ejemplo, el hecho de tener un supervisor y un entrenador es imprescindible. Vimos ambos ejemplos. Vimos que el supervisor ayudaba a levantar el peso de una manera adecuada al que estaba entrenando. Vemos el otro ejemplo que lamentablemente este sujeto no pudo levantar el peso y tuvo que ceder, tuvo que romperse porque no pudo solo. Y esto es una verdad bíblica en nuestras vidas, porque nosotros tenemos a varios supervisores, entrenadores que quieren ayudarnos. Muchas veces tenemos una perspectiva incorrecta, pensamos que estas personas solo quieren más bien empujarnos el peso hacia abajo en vez de ayudarnos. Sin embargo, aquí estamos en esta serie de días para entrenar para descubrir cuáles son tus entrenadores, qué es lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a eso y más que todo, cuál es la perspectiva correcta ante estos supervisores. Entonces, el paso número 1, ¿cuáles son nuestros supervisores? ¿Qué es lo que la Biblia dice ante esto? Bueno, reconociendo a nuestros supervisores. Número 1, uno de los más importantes, los primeros de nuestra vida, nuestros padres. Esto lo encontramos en Efesios 6, del 1 al 3. Número 2, jefes. Esto lo encontramos en Efesios 6, del 5 al 7. Número 3, maestros. Esto lo encontramos en Tito 3:1. Y así, pastores o líderes de las iglesias. Esto lo encontramos en Hebreos 13:7. Y últimamente, funcionarios del gobierno. Esto lo encontramos en Romanos 13, del 1 al 3. Todas estas autoridades y supervisores por nuestras vidas tienen algo en común. Y es que Dios los puso ahí por una razón. Entonces, muchas veces que tendrás esa duda o esa discrepancia contra las autoridades, recordá que estás yendo incluso muy probablemente en contra de Dios, porque literalmente fue Dios que lo puso ahí en primer lugar. Muy bien, ahora que ya reconocimos a estas autoridades en nuestras vidas, es hora de hablar de cómo tenemos que obedecerlas. ¿Cuál es la perspectiva correcta que nosotros tenemos que tener ante estas autoridades? Entonces, volviendo al ejemplo de las pesas, si vos te pones a pensar, muchas veces pensamos de que estos entrenadores más bien empujan el peso hacia abajo en vez de ayudarnos. Pero quiero que borres algo de tu mente, algo muy importante. Nuestros supervisores y entrenadores no son las pesas. Ellos quieren ayudarnos a levantar esas pesas. Y ellos no son el peso que tenemos que levantar. Ahora, tenemos que también tener en consideración de que ellos quieren sacar el máximo provecho de nuestro entrenamiento. Por lo tanto, van a hacer el más mínimo de ayuda posible para que vos hagas el máximo que te exige. Si no, todo el entrenamiento sería para ellos y no para nosotros. Por lo tanto, cuando tenés en consideración lo siguiente en tu vida, es cuando Dios puso esa autoridad. Por lo tanto, Dios no quiere que pongas tu confianza, tu respeto ante esas autoridades, sino a Él. El tener una perspectiva correcta ante una autoridad no significa aceptar sus acciones, sino reconocer la posición de autoridad que fue otorgada por Dios mismo. Cuando tenés esto en consideración, cosas muy prácticas y específicas van a suceder en tu vida. Cuando tus padres te den muchas tareas o mandados que vos considerás injustos, simplemente lo vas a obedecer, porque tal vez no estés de acuerdo, pero estás obedeciendo a Dios. Cuando tus maestros tal vez te llamen la atención porque mucho estás hablando en clase, entonces vas a obedecer y vas a tratar de portarte mejor, ya que Dios siempre está en la perspectiva y estás respetando a tu maestro. Cuando muchos, a los que tienen algún jefe ahí que él tal vez los regaña por alguna actitud incorrecta, vas a escuchar bien lo que él tiene que decir porque estás siempre viendo a Dios y no a la persona. El entrenador no es la pesa, te ayuda a levantarla. Una vez que todo esto esté en perspectiva, vas a tener una actitud correcta ante las autoridades. Incluso vemos esto muy específicamente en la Biblia. Un ejemplo muy importante es el mero Jesús, el ejemplo perfecto. Esto se encuentra en Mateo 26, 36 y 39, donde miramos que ya está a punto de ser crucificado y Él está orando en el huerto de Getsemaní. Y sabemos muy perfectamente que Él, el único propósito de esta tierra era precisamente venir a morir por nosotros. Pero encontramos aquí a Jesús
un Jesús dudoso de lo que quiere hacer, un Jesús que realmente tal vez no quiere morir por nosotros. ¿A quién le gustaría ser abolido y molido en una cruz? ¿A quién le gustaría ser dañado físicamente? Absolutamente a nadie. Pero Jesús sabía perfectamente que esta era la voluntad, la única razón de su encarnación en esta tierra. Entonces, ¿por qué preguntarle al Padre si realmente esto podría ser evitable? Era porque Él reconocía y también quería darnos un ejemplo a nuestras generaciones de cómo, a pesar de que muchas veces duela, no estemos de acuerdo, nos parezca injusto la orden de nuestras autoridades, tenemos que obedecer. Muy bien, ahora vamos a contestar ciertas preguntas que surgen siempre una vez que nos preguntamos acerca de las autoridades. Por ejemplo, una de las más grandes objeciones es que las autoridades son injustas, las autoridades no fallan, las autoridades realmente no hacen su trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso vamos a contestar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las autoridades nos tratan injustamente? Esto podemos ir a Mateo 18, de 6 al 7. Y quiero contestar esto con un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa si un maestro injustamente nos pone mucha tarea? Imagínense que le envía una agenda donde trae 3 ensayos, 2 exposiciones grabadas o algo por el estilo, algo sumamente exagerado. ¿Harías la tarea? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, básicamente la respuesta es sí, porque volvemos al ejemplo de siempre ver a Dios. Y ahora, cuando vamos a estos versículos, cuando miramos el pasaje, nos da a entender de que Dios claramente sabe lo que esta autoridad injusta está haciendo. Por lo tanto, esa autoridad tendrá su parte que pagar delante de Dios en un futuro, de manera que a nosotros nos da una paz certera de que Dios nos apoya cuando somos tratados injustamente. Siempre volvemos a ver a Dios confiando en Él y no en la autoridad. En otras palabras, sí tienes que obedecer ante todas esas tareas porque Dios te respaldará. Él lo prometió de esa manera. Número 2. ¿Qué pasa si una autoridad falla y me hiere? Eso es muy común en el ámbito espiritual. ¿Qué pasaría si descubrís que tu discipulador, si el pastor, si algún misionero o diácono falta de una manera muy grave a la moral que un día ellos trataron de imponerte a vos? Bueno, muchas veces tenemos esta perspectiva. Pensamos que nuestras autoridades espirituales son una representación de Dios mismo. Sí es la idea, pero tampoco en total sentido, porque ellos no son Dios. Ellos son humanos como vos y yo. Por lo tanto, no puedes esperar la perfección de parte de ellos. Y esto quiero que vayas precisamente a Hebreos 13:5, donde te refleja que Dios jamás te va a fallar de manera como estas autoridades lo hicieron. De manera de que vos tenés que siempre volver a Dios, ya que Él jamás va a hacer algo semejante. Todo lo bueno que pudiste aprender de estas personas, vos tenés que aprenderlo también. Pero por supuesto también podemos servir de ejemplo en las cosas malas. No es la idea que nosotros fallemos en las constantes tentaciones que trae la vida. Sin embargo, cuando vos mires un mal ejemplo, recordá de que estas personas no son como Dios. Jamás Dios va a permitir algo así en tu vida. Por lo tanto, vos tenés que aprender de lo bueno y desechar lo malo. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué hago si mi autoridad me dice algo que va directamente en contra de la palabra de Dios? Bueno, te doy un ejemplo muy sencillo. Imagínate que un jefe te pide que no reflejes tu aumento de salario de manera que no pagues los impuestos. Bueno, esto es algo muy sencillo, es ilegal de hecho, y va completamente en contra de la palabra de Dios, ya que precisamente la palabra de Dios nos indica que hay que pagar nuestros impuestos. Entonces, para esto vamos a Hechos 5:29. En esta situación, los apóstoles estaban en una afrenta muy grande, donde las autoridades de esa época les decían que no predicaran en el nombre de Jesús, y ellos declararon fijamente que es mejor obedecer la voluntad de Dios que la del hombre. Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla: no hagas semejante cosa. Por supuesto, Dios está en tu respaldo. Tenemos que tener también en cuenta de que muchas veces esto traerá consecuencias negativas a nuestras vidas. En este caso, los apóstoles fueron gravemente azotados y heridos. Pero sin embargo, esto no nos detuvo de hacer lo correcto, porque recordad, Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas y lo único que realmente importa es conservar aquí tu santidad. Muy bien, ya reconocimos las autoridades de nuestras vidas impuestas por Dios. Ya también reconocimos cuál es la perspectiva correcta que hay que tener ante estas autoridades.
Y el número 3, reconocimos que nuestras autoridades no son perfectas, por lo tanto sabemos qué es lo que tenemos que hacer específicamente ante cada situación y escenario que se nos presente. Ahora el reto queda ante vos para ponerle nombre y apellido a estas autoridades, ya que fueron mencionadas anteriormente, pero por supuesto son específicas para cada uno de nosotros individualmente. Por lo tanto, tenés que nombrarlas, pero además de nombrarlas, reconocer tu humildad, reconocer que muchas veces Dios quiere mostrarte algo y glorificarse a sí mismo a través de esa situación. Recordá de que tenés que mirar a Dios y no a la persona. Tu autoridad y tu supervisor no es la pesa. Trata de ayudarte y tenés que considerar de eso de esta manera. Y número 3, siempre poné en oración a estas personas. Esta es la mejor forma de mostrar humildad y reconocimiento de autoridad de estas personas en tu vida. Ya que si haces esto, estás reconociendo completamente de que Dios tiene el control, de que Dios precisamente puso a esa persona en el lugar, ya sea por cualquier cosa de que vos tengas una objeción contra estas personas, Dios tiene el control. No dejes pasar ni un momento más. Este es un mandato muy importante encontrado en la Biblia que Dios quiere que obedezcas. Por lo tanto, esto ha sido todo por este video. Espero que la hayas pasado muy bien. Espero que puedas gozarte a través de este video y que siempre puedas darle la gloria a Dios en estas situaciones. Espero que les vaya bien, chicos. Nos vemos hasta la próxima.